Hay que darle la razón al señor Sánchez que no hay color con este Gobierno de corrupción. Mire, señora ministra, desde que en el año 2018 el señor Ábalos defendió la moción de censura, hoy se defiende más de la contratación por catálogo de una tal Jessica a la que le puso un salario público. Usted lo que no ha hecho ha sido dejar de esquilmar a los españoles. Hay que reconocer que es insaciable. 97 subidas de impuestos y cotizaciones. Ha llegado a obtener 140.000 millones de euros más de recaudación, de ellos 40.000 del impuesto sobre la renta. Pero, sin embargo, usted lleva ahora en torno a 48 horas hablándonos de condonación y perdón de la deuda. Y usted aquí no le perdona nada a nadie. Pregúntenselo a esas 150.000 familias a las que les están reclamando el ingreso mínimo vital. Lo que están haciendo es como los trileros con los cubiletes. Es decir, lo que a mí me quita como riojana, me lo pone como riojana española, eso sí, con la prima del coste de la malversación separatista. Los independentistas exigen y los españoles pagamos todos religiosamente para mantener al señor Sánchez en la Moncloa. Por eso, díganos, para mutualizar la deslealtad, ¿qué impuesto piensa subir a los españoles? En este debate parlamentario entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, evidenciamos nuevamente la polarización política en torno a la gestión económica del Gobierno. Mientras la oposición denunció una excesiva carga fiscal y el supuesto trato de favor a los independentistas, el Ejecutivo defendió sus políticas de rebajas fiscales y ayudas sociales, acusando al PP de manipular los datos, reflejando no solo la batalla discursiva entre ambos bloques, sino también el trasfondo electoral y la lucha por el relato económico ante la ciudadanía. En su primera intervención, la diputada busca construir una crítica directa y contundente contra la gestión económica del Gobierno, acusándolo de corrupción, incremento de la presión fiscal y uso partidista de los recursos públicos. Gamarra intenta transmitir la idea de que el Gobierno está utilizando los recursos públicos de manera injusta, favoreciendo a determinadas comunidades autónomas, particularmente aquellas con fuerzas independentistas, en perjuicio del resto de España. Implícitamente denuncia que la condonación de deuda a algunas regiones responde a un interés político del presidente Pedro Sánchez, a quien acusa de mantenerse en el poder a costa de concesiones a los partidos independentistas. Hoy analizamos un debate lleno de tensión entre la ministra de Hacienda y la diputada Gamarra. ¿Realmente están subiendo los impuestos o es solo retórica política? Quédate hasta el final porque desmontamos los argumentos de ambos lados con datos en la mano. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más análisis como este. ¡Vamos allá! Ustedes que hablan de infierno fiscal, ustedes subieron los impuestos más de 74.000 millones de euros. Este Gobierno ha bajado los impuestos durante la crisis de la pandemia, durante la guerra de Ucrania y la inflación en más de 30.000 millones de euros. Seguimos estando 4 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Y ustedes que dicen, señoría, que hemos subido los impuestos, ¿me puede decir en qué página del diario de sesiones este Congreso ha aprobado aumentar los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes? Se lo digo yo, en ninguna, porque sencillamente es mentira. Ahora, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, responde a las acusaciones de la diputada Gamarra, defendiendo la gestión económica del Ejecutivo y revirtiendo las críticas hacia el Partido Popular. Busca desacreditar el argumento del PP de que el Gobierno actual ha asfixiado a los ciudadanos con subidas de impuestos. En lugar de eso, sostiene que el Ejecutivo ha aplicado rebajas fiscales en momentos críticos, como la pandemia y la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania. Además, subraya que España sigue teniendo una presión fiscal menor que la media europea, lo que implica que el discurso de infierno fiscal promovido por el PP es, según ella, una exageración o una manipulación de los datos. Con esta estrategia, la ministra intenta no solo defender su gestión, sino también señalar la supuesta contradicción del PP al acusar al Gobierno de subir impuestos cuando ellos mismos lo hicieron en el pasado. Tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado. ¿Y cómo vamos a pagar esa deuda a todos los españoles? Pues con su infierno fiscal. Para empezar, sí,
los que cobran el salario mínimo interprofesional, que por primera vez van a pagar el impuesto sobre la renta. Pero también con el dieselazo, 10 céntimos por litro, 2.500 millones de euros más que usted quiere recaudar. ¿Y de dónde van a salir? De los transportistas, de los autónomos, de esos asalariados que no llegan a final de mes, a los que ustedes no les perdonan nada. Y, señora Alegría, los que pagan la hipoteca porque ustedes no se la regalan. Lo que se debería producir hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es abordar la reforma de la financiación autonómica. Señora Montero, 7 años lleva en el Gobierno. ¿Por qué lo ha sacado del orden del día? ¿Por qué no garantiza la prestación de los servicios en igualdad para todos los españoles? Si ustedes quieren mutualizar la deuda del separatismo, páguela usted. Vemos también, como en su siguiente intervención, la diputada Concepción Gamarra intensifica su crítica hacia el Gobierno, centrando su discurso en la carga fiscal y en el supuesto trato de favor a los independentistas. Es así como refuerza la idea de que el Gobierno financia sus políticas con una alta presión fiscal que recae sobre los ciudadanos, en especial sobre los trabajadores, autónomos y transportistas. Plantea que, mientras el Ejecutivo habla de condonaciones de deuda para algunas comunidades, los españoles comunes son los que realmente terminan pagando más impuestos. Su discurso apunta a generar indignación al presentar al Gobierno como insensible ante las dificultades económicas de la población, mientras supuestamente favorece a sectores políticos afines, e intenta conectar con los votantes descontentos y consolidar la narrativa de que la gestión socialista es perjudicial para la mayoría de los ciudadanos. Hasta ahora hemos visto que el PP acusa al Gobierno de imponer un infierno fiscal, mientras que Montero insiste en que solo se ha subido a grandes fortunas y empresas. Pero, ¿qué dicen los números? Y si te está gustando este análisis, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios quién crees que tiene razón. Queremos leerte. Y miente. En relación con la subida fiscal, señoría, yo sí le puedo decir en qué página del diario de sesiones está la subida del impuesto, la creación del impuesto a la banca, del impuesto a las energéticas, del impuesto a los grandes patrimonios, en qué página y qué día, con el voto contrario, como siempre, del Partido Popular, que defiende los intereses siempre de una minoría. Yo sí le puedo decir en qué página del libro de sesiones está la aprobación de la rebaja fiscal del IVA de la luz, del IVA de los alimentos, que proporcionó más de 25.000 millones de euros de ahorro. Igual le puedo decir la bajada del IRPF para las rentas medias y las rentas bajas, con más de 5.000 millones de euros de ahorro. Esos son pruebas, esos son evidencias. Ustedes hablan de 97 subidas y no lo puede demostrar porque es falso. Finalmente, la ministra María Jesús Montero intenta desmontar el discurso del PP de que el Gobierno ha castigado a las clases trabajadoras con impuestos elevados. En lugar de eso, argumenta que los principales aumentos fiscales han recaído sobre bancos, grandes empresas energéticas y grandes fortunas, sectores que, según ella, el PP protege con su oposición a estas medidas. Además, al acusar a Gamarra de mentir, la ministra refuerza su estrategia de confrontación directa, presentando al PP como un partido que distorsiona la realidad para atacar al Ejecutivo. Busca cerrar el debate, dejando claro que las políticas fiscales del Gobierno han beneficiado a las rentas medias y bajas a través de rebajas como la reducción del IVA en productos esenciales. Su objetivo es consolidar la imagen de un Ejecutivo comprometido con la mayoría social y al mismo tiempo exponer al PP como un partido que defiende los intereses de las élites económicas. Concluyendo, más allá de los argumentos políticos y la retórica combativa de ambas partes, el intercambio evidenció dos visiones contrapuestas sobre la carga fiscal en España, una que la considera asfixiante para la clase trabajadora y otra que la enmarca dentro de una estrategia redistributiva. Sin embargo, en un debate tan marcado por la confrontación, quedó pendiente una discusión más técnica y menos ideológica sobre los efectos reales de la política fiscal en los ciudadanos y en la economía del país. Y hasta aquí nuestro análisis del debate político del día. ¿Tú qué opinas? ¿Es un infierno fiscal o una política justa de redistribución? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más análisis como este. Dale like, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.